esto es un video y bueno, yo creo que está de más decirles, ¿verdad? Que la situación de residuos sólidos en Costa Rica es caótica. Sin embargo, vean ese video que les traigo ahí, les comparto porque, bueno, vamos a ponerle play, me dicen también si se puede ver. No importa el audio, pero ese video es del Centro de Transferencia de Residuos de Liberia. ¿Qué significa eso? Que todos los residuos que se producen en Liberia actualmente van a este sitio previo, que luego ven esas trailetas, no sé si, para ver si puedo tener el puntero, creo que sí. Estas trailetas que están acá se cargan y van hacia un relleno sanitario, llámese Tecnoambiente, en su momento que lo llevaban, ahora creo que lo están llevando al relleno Santa Cruz, pero vean que está la intemperie, la cantidad de plagas y también por un tema de respeto a las personas que estaban ahí, no se grabaron, pero también hay recolectores de base o lo que comúnmente se le llama buzos. Entonces, definitivamente la situación de residuos sólidos a nivel de Costa Rica, a nivel de Guanacaste y lamentablemente esta situación se replica en muchísimos lugares y contextos del país. Y Guanacaste no es la excepción, y Liberia tampoco es la excepción. Bueno, vean, ustedes ven ahí a las personas que hacen una labor ambientalmente hablando increíble, ¿verdad? Porque ellos recuperan de todos los residuos que la gente no está valorizando, no está separando en su casa, la recupera. Pero ¿cuál es el precio social, verdad? Estas personas no tienen ningún tipo de, por ejemplo, equipo de seguridad, de hecho muchas son mujeres, jefas de hogar, incluso hemos visto niños, y bueno, que esto es un tema que también se está trabajando, pero que sepan que esa es la realidad y que por eso es que muchos trabajamos en estos temas y por eso es que separamos los residuos y por eso es que insistimos tanto. No es un tema que esté de moda, aunque sí ha estado de moda, pero sí es más apelar un poco como a la conciencia, ¿verdad? De hecho, si ustedes ven acá, también vamos a ver si puedo eh, poner bueno, creo que esto no es un video bueno, pero este es como igual, creo que sí, pero como tengo puntero, no me deja. Ajá, ahí se ve el video. Entonces es el centro de transferencia, vean ustedes, de hecho ya creo que ahora está un poco no tan lleno, o no sé si ahorita diciembre se va a poner, pero ven que está la intemperie, tenemos plagas y todo lo que les comentaba, ¿verdad? Y esa es nuestra realidad, como les digo, aquí también en Guanacaste y en muchos lugares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos un estudio de composición a nivel nacional de los residuos ordinarios, que son los residuos que están yendo a estos sitios, ¿verdad? Si ya ustedes se paran en el SINAC, que creo que tiene muchísimos programas para separar, todo bien, pero los residuos ordinarios, es decir, los que van ahí, se separan en estos. Y vean la cantidad de residuos biodegradables. Casi el 50% de los residuos que se generan son biodegradables. Es decir, casi la mitad de los residuos que usted genera en su casa y en su institución podrían ser aprovechados por medio de técnicas como el compostaje, ¿verdad? Incluso algunos son electrónicos, textiles, plásticos, entre otros. O sea, que en esa fuente, a pesar de que se separe, siempre en los ordinarios va a haber un porcentaje que se puede recuperar. Y nosotros nos vamos a sentar a centrar en la presentación de hoy justamente en los residuos biodegradables, que es que nos importan. Y por eso el país dice, y claro, si imagínense lo que le cuesta a las municipalidades el tratamiento de estos residuos y que la mitad de esos residuos, o sea, la mitad de su presupuesto que tienen que gastar en todo esto, sean residuos que se pueden compostar. Entonces, por eso el país crea el primer Plan Nacional de Compostaje que nace en el 2020-2050, donde se fomenta a las diferentes instituciones públicas, privadas, municipalidades, a crear programas de compostaje. Y por eso es que este tema está tan en boga y se le da mucho presupuesto y mucho destino a poder cumplir con este Plan Nacional de Compostaje. Pero bueno, ¿por qué se le apuesta mucho? Bueno, definitivamente en un relleno sanitario, no sé si ustedes saben cómo funciona, pero básicamente lo que se hace es enterrar residuos. Yo siempre le explico a mis estudiantes que es como una lasaña de residuos. Va, residuos, capa de tierra, se van como enterrando. El problema de esto es que una tonelada orgánica, de esos residuos orgánicos, por vía anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno, cuando yo tapo en la tierra, ¿verdad? No hay oxígeno ahí, genera 51,1 kilogramos de metano.
que esto se convierta a CO2 equivalente para cambiar o saber cuántos gases de efecto invernadero están contribuyendo al calentamiento global. Pero, ¿qué pasa si esa misma tonelada de residuos orgánicos se hace por vía aeróbica, es decir, por medio del compostaje? Se generan solamente 4 kilogramos de metano. Vean la diferencia, 52 casi versus 4. Por eso el compostaje, hablando en términos de gases de efecto invernadero y calentamiento global, siempre va a ser una mejor opción. Que también genera algunos óxidos nitrosos, sí, pero es insignificante y obviamente desde el punto de vista ambiental, social y, ¿verdad? Va a ser siempre una mejor alternativa. Bueno, estos datos fueron tomados del IMN, que son factores de emisión, ¿verdad? Entonces ahí les queda. Entonces, ¿qué es el compostaje como tal? Yo creo que ya ustedes lo practican, incluso tienen algunas composteras. Es ese proceso donde se degrada naturalmente, y ojo aquí, de manera natural, todos los productos de origen orgánico. Muy importante, si no se está oxigenando el compostaje, no se está haciendo compost, ¿verdad? Porque un adecuado compost tiene que ser en presencia de oxígeno, porque si no lo que estamos haciendo es un pequeño relleno sanitario y igual vamos a tener las cantidades de gases de efecto invernadero que les mencioné anteriormente. Entonces siempre va a ser en presencia de oxígeno. Va a ser un tratamiento biológico donde lo que vamos a hacer es acelerar la degradación que ocasionan bacterias, hongos presentes en los residuos orgánicos, que se someten a esos residuos orgánicos ordinarios, de origen puede ser domiciliar, puede ser incluso de restaurantes, de procesos industriales o de procesos de organizaciones, ¿verdad? Que finaliza con la producción de compost. ¿Qué es compost? Es un abono orgánico, ¿verdad? Entonces, la apariencia que debería de tener es similar, y vea que pongo ahí entre comillas, a tierra negra. Cualquier persona que haga un compost bien elaborado tiene que tener esa consistencia de tierra negra. Alto porcentaje de materia orgánica, o sea, todo de materia orgánica. Y muy importante, vea que también lo pongo en rojito, libre de olores. Un buen compost en presencia de oxígeno con los parámetros que vamos a ver hoy y las variables debería estar libre de olores y patógenos, o sea, no va a haber microorganismos que vayan a provocar alguna complicación a nivel de salud o a nivel de la agricultura donde yo lo vaya a usar. Se puede usar para la agricultura, la jardinería y recuperación de suelos, que es lo altamente deseable, ¿verdad? Entonces, eso es compostaje. A resumidas cuentas, entonces, es un proceso biológico, no se va a alterar, no es, ¿verdad? Donde en condiciones, en presencia de oxígeno, y vean que aquí entran otras variables. Adecuada humedad. Ah, entonces el compost tiene que tener humedad, sí. Temperatura, ahorita lo vamos a ver, que asegura la transformación higiénica. Quiere decir que si no se llega a una temperatura adecuada en el proceso de compostaje, no voy a tener un compost higiénico, y ahorita lo vamos a ver, de los restos orgánicos en un material homogéneo y asimilable por las plantas, que esto es lo ideal, queremos que las plantas pues lleguen a verse beneficiadas, ¿verdad? Entonces vean que este cuadro, y perdón por a veces meter como estas partes un poco técnicas, pero creo que es importante hablarlo y mencionarlo. El compost tiene diferentes fases. De hecho, vean ustedes que la primera, los primeros 5 días es la parte mesófila, ¿verdad? Y de hecho, vean que aquí viene un aspecto, una imagencita de cómo es, o sea, literalmente es que ustedes agarren los residuos orgánicos, algunas personas los pican y ahorita les voy a decir por qué es importante o qué tamaño debería de picarse los residuos los primeros 5 días. Pero hay dos variables que nos interesa mucho medir. Uno es la temperatura y otro es el pH. Los primeros 5 días voy a tener una acidificación muy fuerte, o sea, va a ser un pH ácido. Vean que de hecho va a ser los primeros 5 días un pH a veces hasta de 5, porque ahí se van a formar los primeros ácidos, la descomposición, la degradación. De hecho, vamos a tener bastante presencia tal vez de humedad. Y vean la temperatura, empezamos con una temperatura ambiente de 20, pero comienza a aumentar. Aquí lo que se da es la degradación de azúcares y aminoácidos. Tengo mucha presencia de bacterias aquí, pero esas bacterias, algunas pueden ser patógenas. Entonces yo necesito y requiero que a la semana siguiente, la semana 2 y 3, me aumente la temperatura. Ese aumento de la temperatura me va a mí de hecho puede llegar hasta 70 grados. Un buen compost, a veces si usted mete la mano, usted va a sentir caliente. 70 grados puede llegar.
Ahí lo que me aseguro es que todas las bacterias, hongos, patógenos a esa temperatura mueran, ¿verdad? Entonces aquí, vean que aquí comienza el pH como a estabilizarse un poco, 7, de hecho algunas veces llega un poco a ser más básico, 8 por ahí. Aquí lo que pasa es una formación de ácidos húmicos también, pero esas son en las 3 semanas. Y ya comenzamos a ver el compost así. Hay mucha gente que ya a las 3 semanas lo saca, pero no ha terminado el proceso de maduración de compostaje. Ya aquí vamos a ver alguna apariencia de tierra, de hecho que ven que se ve un poquito oscuro. Pero en las semanas siguientes, de las 2 a las 5 semanas, ya aquí vamos, vean cómo la temperatura comienza a descender, ¿verdad? A una temperatura más ambiente. De hecho, aquí vean que está como en 30 y resto, ya es una temperatura que podríamos encontrar en la zona de Guanacaste, y comienza a estabilizarse el pH, ¿verdad? En un pH básico, ya la mesófila 2, que se le llama, ya aquí tenemos un compost casi maduro, pero algunas personas recomiendan que de 3 a 6 meses ya la madurez completa donde las plantas, pero ya me parece mucho tiempo, ya en esta etapa de unas 3 semanas o un mes, digamos 4 semanas, ya tenemos un compost relativamente que se puede utilizar, no tan asimilable para las plantas, pero sí. Entonces, vean que hay que tener controladas esas variables, temperatura, pH, entre otras. ¿Por qué es importante? Bueno, y aquí empezamos a ver otros parámetros. Por ejemplo, la aireación. Les decía que si no hay presencia de oxígeno, vamos a tener un mini rellenito sanitario ahí porque lo que ocupamos es que el compost tenga oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una baja aireación, o sea, si no hay oxígeno ahí presente, yo voy a tener una insuficiente evaporación de agua, generando un exceso de humedad y un ambiente de anaerobisis. Y es aquí donde me empiezan los malos olores. Entonces, puede ser que un mal olor de un compostaje, un proceso de compostaje es porque no hay suficiente aireación. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Voltear la mezcla o adicionar un material estructurante. Cuando hablamos de un material es que le dé estructura y forma al compost. Hay gente que le echa granza de arroz o le agrega, por ejemplo, como restos de poda de zacate, que lo que le va a permitir es como dar consistencia y crear pequeños hoyitos. Han visto como estos quesos suizos que tienen como huequitos. Eso es lo que queremos que haya dentro del compost, que haya oxígeno que me permita pues la aireación. Algunas composteras son rotatorias, entonces si yo le doy vuelta a la compostera, pues ahí lo estoy aireando y oxigenando. Pero también pasa que si tengo un exceso de aireación, o sea, más bien, por ejemplo, hay composteras que están abiertas al aire libre y son de malla y unos huecos grandísimos, nunca me va a aumentar la temperatura. Y acuérdense que la temperatura, según el gráfico anterior, es muy importante porque ocupamos que llegue a esa parte termófila para que me mate a mis bacterias, perdón, patógenas. Entonces, aquí no se va a hacer un proceso de descomposición, y ese puede ser que se detenga por falta de agua, porque acuérdense que la humedad también es muy importante. Entonces, si está en pleno, qué sé yo, en un área donde le pega mucho el sol, donde no, más bien yo no tengo suficiente aireación, no tengo falta de agua y entonces por ende no. ¿Qué se recomienda? Bueno, se puede hacer que reducir el tamaño del poro de la muestra, puede ser que los material orgánico que usted le está echando, no sé, le está echando, qué sé yo, la sandía, que tal vez las cáscaras, la mitad, o sea, no se está haciendo un tamaño, entonces se puede reducir y así reducir también la aireación. Se tiene que regular la humedad, puede ser que mi compost esté muy seco, entonces yo le tenga que adicionar agua, entre otras, ¿verdad? Otro de los parámetros sumamente importantes, la humedad. Les decía, una humedad insuficiente, le pega el sol directo, no le estoy agregando lo suficiente cantidad de residuos orgánicos, a veces pasa más, cuando hay personas que tienen tal vez en la casa, que ellos viven solos, no se genera tantos restos orgánicos y en los residuos orgánicos es donde está la humedad, ¿verdad? O sea, las cáscaras de la sandía, eso es casi agua pura, ¿verdad? Entonces, puede tener el proceso por falta de agua, porque los microorganismos, al igual que nosotros, requieren agua para poder sobrevivir, las bacterias, los hongos. Entonces, si no hay una humedad, se tiene que regular, ya sea proporcionando agua al material o agregándole más contenido orgánico, restos de fruta, verduras, purines, entre otros, ¿verdad? Eh, y más bien puede ser que tenga oxígeno insuficiente, o sea, tengo una mezcla de agua, le agregué demasiado, más bien se me pasó de humedad
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les hablaba como del queso, ¿verdad? Que ese que tiene un montón de huequitos. ¿Qué pasa si ese queso yo lo echo entre una palangana de agua? Ya no va a haber oxígeno ahí. Entonces, tengo un material muy húmedo donde el oxígeno queda desplazado, no tengo esos pequeños puntitos y puede dar lugar a zonas anaeróbicas. Entonces, aquí también empieza un proceso donde el compost no comienza a oler muy bien, ¿verdad? Entonces, acuérdense que, que un compost no huela bien es un indicio de que no está haciendo el proceso adecuado. Entonces, más bien tengo un exceso de humedad. ¿Qué puedo hacer entonces para contrarrestar? Bueno, agregarle material secante, que mucha gente le agrega acerrín, fibra de coco, restos de podas, ¿verdad? Agregar o voltearlo, estarlo. Hay gente que agarre, azolea el compost, ¿verdad? Entonces agarra, lo voltea y lo azolea un tiempo para evitar y quitar este exceso de humedad. O, por ejemplo, hay unas prensadoras de residuos orgánicos que lo que hacen es que le quitan esa humedad a los, ¿verdad? Como a los residuos y entonces ya se pueden agregar, ¿verdad? ¿Cómo me doy cuenta entonces yo para esa humedad? ¿Cuál es ese rango ideal? Que casi en todos los cuadritos viene el rango ideal del 45 a 60%. Hay algo que se llama la prueba del puño, que ese es el que para calcular, porque obviamente lo ideal sería tener equipo, pero todos sabemos que eso no siempre es así. Entonces, para el campo, ustedes agarran su compost, toman un puño de ese material, lo presionan como se ve en esa imagen, ¿verdad? Usted lo presiona. Si corre mucha agua, o sea, si a usted se le chorrea el agua para abajo en su antebrazo, es porque el material está muy húmedo, ¿verdad? Pero si usted al contrario lo presiona y libera poca agua, y al abrir el puño, o sea, usted abre el puño y le queda la pelotita, ¿verdad? Como una pelota de masa para hacer una tortilla, se mantiene la forma, la humedad es adecuada. Por el contrario, si usted presiona, no sale agua y al abrir el puño, la pelotita se le desborona, el material está muy seco, ¿verdad? Entonces esa es como la prueba del puño. Lo ideal es que sea ese punto 3, que salga un poquito de agua, no que le chorree, pero y que se mantenga la forma. Esto es una humedad que cumple entre el 45 y 60%, que es el rango ideal para el proceso de compostaje. Les decía la temperatura, yo creo que ya hemos hablado bastante de este tema. Lo ideal es que tenga una temperatura, bueno, la primera va a ser temperatura ambiente, luego asciende la temperatura y vuelve a mantenerse. Y ya hemos hablado de que lo ideal es estarlo monitoreando, ¿verdad? Una baja temperatura puede darse a factores como la falta de humedad, ya lo dijimos, por lo que los microorganismos disminuyen la actividad y la temperatura baja. Puede ser que también haya un insuficiente material y la pila inadecuada para que alcance la temperatura. Hay mucha gente que lo deja a la intemperie y no lo tapa, entonces eso tampoco es bueno, es importante tapar siempre el compost. Entre otras, bueno, yo creo que ya hemos hablado de esto. Y luego, el pH, sumamente importante el pH, ¿verdad? Les decía que al inicio el pH es ácido, luego en la termófila queda en básico y luego ya se mantiene estable. Entonces hay que cuidar al inicio de no agregarle muchos materiales ácidos en exceso. Y con eso me refiero a, por ejemplo, la piña, no agregarle mucho al inicio, irla dosificando, el limón, la naranja, que tienen un pH ácido, hay que tener cuidado. Digo, no es que no se vayan a compostar, es que si se genera muchísimo de eso, posiblemente entonces tenga que contrarrestar mi pH. ¿Y cómo lo contrarresto? Puede ser con un poco de cal. Entonces le agrego un puñito de cal para contrarrestar ese pH y que se mantenga en un rango ideal. Entonces, si tengo muchos ácidos orgánicos o que tienden a acidificar, lo que les decía, un material rico en nitrógeno, que por ejemplo el nitrógeno está presente casi que en todo lo que es como muy color verde, entonces podemos agregarle restos de poda o, ¿verdad? Hojas de color verde. Y también puede verse un exceso de nitrógeno, más bien hay que mantener una relación ahí asociada a altas temperaturas y se puede utilizar amoníaco alcalinizado, ¿verdad? Entonces puede ser que le agreguemos material más seco, con mayor contenido, como por ejemplo hojas secas, acerrín, que era más bien como para contrarrestar. Relación carbono-nitrógeno. Esto es, el carbono está presente en toda la materia orgánica, los restos, y el nitrógeno, lo que les decía, eran este material secante un poco más como poda, restos de jardín y esto. Entonces hay que tener una adecuada proporción para justamente mantener la humedad y otros. Pero bueno, ese es otro que se maneja por ahí.
El tamaño de la partícula. Entonces, cuando hablamos del tamaño de la partícula, ¿de qué tamaño tiene que ser los restos orgánicos que yo agrego al inicio? Si es mayor a 30 centímetros, o sea, yo agarré y corté los restos orgánicos, o no, ni siquiera los corté, no los estoy tirando tal cual, acuérdense que puede haber un exceso de aireación. Los materiales de gran tamaño crean canales de aireación que pueden bajar la temperatura y desaceleran el proceso. Entonces, lo ideal es picar el material hasta conseguir un tamaño como de 10 a 20 centímetros. Esto además va a acelerar el proceso de compostaje porque entre ese tamaño es el ideal, entre 5 a 30 centímetros. Y si por el contrario yo lo pico demasiado, hay gente que dice, no, hombre, mejor lo licúo o mejor lo hago en una picadora, más bien me puede generar una compactación. Entonces, son partículas demasiado finas que crean poros muy pequeñitos. Esos poros se llenan de agua, facilita la compactación del material y el flujo de aire se ve muy restringido, reproduciéndose en anaerobiosis, que va a producir como olores, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se recomienda es voltear, añadir material de mayor tamaño y homogenizando, que es lo que hemos venido hablando. Este cuadrito, y perdón si va muy rápido, pero es que no tenemos mucho tiempo, se resume aquí. De hecho, esta presentación se la puedo pasar a sus compañeras por si en algún momento quieren como repasar el tema. La fuente de esto es creo que es de la FAO, un manual de la FAO que habla como de los rangos ideales de carbono, humedad, concentración de oxígeno, tamaño de partícula, entre otras, ¿verdad? Ahora, ¿qué puedo compostar, qué no y qué, verdad? Porque eso es una pregunta muy frecuente. Bueno, estos que están marcados en verde son fácilmente compostables, restos de jardín, restos de frutas, de verduras, filtros de café o bolsas de té, cáscaras de huevo, restos de poda triturados, acerrín seco, entre otros. Hay que prestar atención a estos. No es que no se puedan compostar, es que van a producir ciertas condiciones. Por ejemplo, el papel y cartón, y usted dice, ¿cómo? Sí, sí se pueden compostar. El tema es que es mejor valorizarlos y llevarlos a un centro de valorización, a no ser que los residuos no se puedan, ¿cómo se llama? Valorizar, como por ejemplo las cajas de pizza. Por más que yo quisiera valorizar, tiene grasa y ya ese cartón no, entonces lo puedo compostar y va a ayudarme como material secante. Las excretas de las mascotas, el tema es que ahí hay muchos microorganismos patógenos y con una temperatura de 70 no las vamos a matar. Entonces, si yo le agrego excretas de las mascotas, se van a compostar, pero voy a correr el riesgo a que mi compost final no sea tan del todo inocuo. Entonces es mejor prestar atención y evitar y ver si hay otra opción para poder tratarlos. Los residuos grasos, como por ejemplo carne, fruturas o ya residuos más cocinados que tengan grasa, el problema es que me va a traer mucha hormiguita roja, esa hormiguita que pica, digamos, por ejemplo, si ustedes le agregan huesos o así, vamos a tener definitivamente esas plagas. Y además la grasa va a hacer que algunas bacterias prefieran morirse, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos. Residuos leñosos, bueno, el tema con los residuos leñosos es que el pino y el ciprés, ustedes saben que por su condición tiende a inhibir el crecimiento de microorganismos, entonces hay que evitar esos tipos de residuos. Entonces, si yo voy a usar algún acerrín, preferiblemente que no sea de pino o de ciprés, porque me puede interferir en el crecimiento microbiano. Los lácteos, los lácteos como queso, leches y eso, primero hay que pensar por qué yo estoy generando este tipo de residuos y por qué no los estoy aprovechando, pero si se generó, el tema es que voy a tener una fauna indeseada, un olor agrio y acuérdese que eso no es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, por ahí, los cítricos otorgan acidez, ¿verdad? Les decía, entonces, el tema de los cítricos es que si yo le agrego mucho, limón, naranja, piña, entre otros que son muy ácidos, voy a tener todavía un pH muy ácido, entonces lo tengo que contrarrestar. O alimentos malos, igual, voy a tener un mal olor, voy a tener presencia de fauna, qué sé yo, no sé, la olla de los frijoles, ¿verdad? Pero el tema es, una vez más, pensar, irse más allá de la causa, pensando más en todo el ODS de hambre cero y de evitar pérdida de alimentos, en que no deberíamos llegar a eso, pero si llegara, pues hay que prestar atención. Y les decía que hay que evitar estos restos de pino y ciprés porque empobrecen el abono, principalmente de los microorganismos,
y cualquier tipo de líquido. Acuérdense que la humedad es sumamente importante, entonces, no sé, que le voy a agregar yogurt, aparte de que es lácteo y es un líquido que me puede interferir en la humedad de la mezcla, ¿verdad? Algunos recipientes usados, bueno, aquí ven tipos de compostera, hay cualquier cantidad, lo que ustedes se puedan imaginar. Vean que siempre es importante que cualquiera que yo vaya a hacer tenga aireación, por eso es que a los bidones o a los estañones les hacen huequitos, tiene que taparse porque si en época de invierno es bastante complicado mantener las composteras, justamente para la humedad, y más si están a la intemperie, me pueden interferir muchísimo. Entonces vean que aquí, por ejemplo, tiene la aireación, la entrada del material fresco y aquí abajo. Esto es un método vertical o continua que lo vemos, por ejemplo, en este tipo de composteras donde yo voy adicionando por acá, aquí y aquí abajo ya voy a tener un material más compactado. Y uno diría, pero ahí no se está aireando tanto, ¿sí? Vean que aquí para eso son estos huequitos que está acá. Por eso mucha gente a veces me pregunta, pero yo puedo hacer compostaje y hacer un hueco en el patio de mi casa y hacerlo. Pues sí, el tema es que no estamos llegando a esa aireación que se debería. Vean que aquí tenemos también otros métodos. Vean que aquí también estas se usan bastante, algunas cajitas para hacer compostaje. Les traje aquí algunas imágenes, pero ustedes saben que existe cualquier cantidad. Vean que estas, por ejemplo, son específicamente para hojas secas, pero ahí habría que ver si está la intemperie y vean que más bien puede haber un exceso de aireación. Yo nunca voy a llegar a una temperatura de 70 grados con este tipo de composteras. O difícilmente, tal vez en el puro centro del compost sí, pero los alrededores no creo que llegue a esa temperatura, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado también con el tipo de compostera. Esta es una que se utiliza mucho, la horizontal. Vean que aquí, ¿qué me permite esta? De estarle dando rotación, que la estoy aireando constantemente. No voy a tener problemas de eso. Entonces, la aireación, acuérdense que es uno de los parámetros que más se utiliza. Y vean que también les hacen agujeros para que justamente se permita eso. Creo que esta es una de las más utilizadas a nivel país, que es la de 360 Soluciones. Aquí les dejo el link porque ellos dan muchos tips. De hecho, algunos de los que les voy a dar ahorita los tomé de la página de ellos. Y tienen diferentes cámaras, ¿verdad? Esta es una más pequeñita, esta ya es un poco más industrial, pero vean que igual, voltearlo permite y los diferentes huequitos y agujeros que tienen una aireación adecuada. ¿Cómo reduzco la humedad? Entonces, bueno, hay máquinas de si se genera mucha cantidad que lo que hacen es como aplastar o destripar y se reduce la humedad. O si ya es algo más domiciliar desde mi casa, yo puedo dejar escurriendo mis residuos toda una noche y luego ya que se escurrieron bastante voy y los deposito pues en mi compostera, ¿verdad? También puedo agregar papel, cartones de pizza o de cartones de huevo, bolsas de pan, repostería que ya tienen alguna grasa y que no se pueden valorizar. Entonces yo lo puedo disponer y ahí también reduzco la humedad. Triturarlo adecuadamente, acuérdese que tampoco en exceso, porque si no más bien voy a tener un exceso de humedad. Y normalmente se recomienda para estas composteras que son domiciliares, si usted agrega una tacita o una palangana de residuo, un puñito de pellets o de acerrín para contrarrestar la humedad. Es importante que cada vez que yo adiciono material húmedo, tengo que agregarle material seco que me contrarreste esa humedad, porque si no, no logro esa relación carbono-nitrógeno de la que hablábamos. El tamaño de la partícula, de ahí, si usted agarró todas las hojas de papel periódico y las echó así sin ningún picarla o reducir el tamaño, va a durar muchísimo más y no es lo adecuado, ¿verdad? Entonces ese es otro importante. Y vean que aquí les pongo algunos ejemplos de compost por ejemplo, aquí la compactación que hay, vean, de hecho, si ustedes ven, eso es una pelota, ahí por dentro no va a haber ninguna aireación, nada, ¿verdad? Entonces aquí esto es un exceso de humedad, hay que agregarle un material consistente como grasa de arroz, fibra de coco, partículas más grandes, se pueda solear en un tiempo para que justamente puede ser que el tamaño de la partícula fue muy grande, empobrecimiento, agregar pellets, romper mecánicamente pues esa pelotita que vemos ahí. Aquí estas son de estas rotatorias que les decía. Vean que hay que evitar esto. Vean, por ejemplo, aquí se puede distinguir que esto puede ser como la sandía, aquí está la cáscara del banano entera. Entonces esto va a durar muchísimo en degradarse por el tamaño de la partícula, ¿verdad? Entonces hay que agregar pellets o, por ejemplo, acerrín o el material secante que les decía, girar vigorosamente y disminuir definitivamente el tamaño de la partícula para las futuras, ¿verdad? Otro de los problemas, que la gente dice, no, yo no quiero una compostera en mi casa, que son estos gusanitos que vemos aquí. Estos son gusanos de mosca soldado, si no me equivoco.
en otras culturas muy apetecibles para ir a hacer pesca, incluso creo que se los comen. Pero esta larva se encuentra por la humedad y principalmente la acidez. Para mí, a veces son un buen indicador del compost, o sea, inevitablemente acuérdense que el compost es una presencia de microorganismos y ellos van a acelerar el proceso. El tema es cuando se me descontrola, y a mí me ha pasado, que yo tengo una compostera aquí en mi casa y de pronto veo esos gusanitos ya entrando a mi casa y eso tal vez no es tan agradable a los ojos de otras personas. Entonces, si se está descontrolando, hay una manera muy fácil de controlarlo, que es para controlar la acidez con cal. Entonces agregamos puñitos de cal en diferentes zonas del compostaje y eso va a hacer que disminuya la acidez y por ende el crecimiento de estas eh, larvas de la mosca soldado, ¿verdad? Aquí vemos también una cámara muy húmeda, ¿verdad? Vamos a tener formación de esta y se distingue por bueno, si ustedes la están, bueno, visualmente se ve que se ven como grumitos y además si es una giratoria, pues va a sonar como un tambor, pum, 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 donde va dando vuelta. ¿Por qué? Porque está compactado, ¿verdad? Ya esta cámara tiene un proceso un poquito mejor, usted no la va a ver, no la va a ver ni tan húmeda ni tampoco tan seca, vean que aquí, sin embargo, el material se ve más suelto, pero el tamaño de la partícula también se puede mejorar un poco. Y luego al finalizar vamos a tener compost como este que vemos acá, ¿verdad? Esa es lo ideal, que se vea como esa apariencia de tierrita, sueltito, que no va a oler, ¿verdad? Hay otras modalidades como las pilas, estas también se pueden utilizar, pero vean que esta pila está bajo un toldo, se cubre con algo para que la humedad, la temperatura se pueda, y que si llueve pues no vaya a haber alguna interferencia, ¿verdad? También se puede hacer así y se hace el volteo manual, porque también tiene que tener una aireación, pero bueno, eso es un trabajo arduo, ¿verdad? Físico que involucra y se puede tapar como con un plastiquito de estos. Y ya si se desea, porque no sé, se quiere comercializar o no sé, se quiere ya usar como más finito en algunas plantaciones, se puede zarandear, ¿verdad? O tamizar para ya tener una partícula de este tamaño, ¿verdad? Entonces, este ya se ve un compost, es meramente orgánico, también de una giratoria y se tiene esa calidad. Yo les tenía algunas experiencias de un asentamiento donde se está haciendo aquí en la UCR. Hemos trabajado con el asentamiento de Valle Real, son productores, donde el INDER les regaló como, bueno, no les regaló, es todo un proceso ahí de que ellos obtuvieron unas parcelas, se están sembrando, pero bueno, ustedes saben que los insumos agrícolas, ahorita por toda la guerra de Ucrania y todo eso, estaban carísimos. Igual les dejo ahí el videito de YouTube y un poco de eso, pero bueno, aquí están las parcelas de diferentes productores. Nosotros fuimos y tomamos muestras del suelo y eso es solo como para contarles un poco de también lo que hemos hecho, ¿verdad? Se tomaron las muestras de suelo y vean que los suelos de ahí, es en Santa Cecilia, la Cruz, Guanacaste, son suelos sumamente ácidos, suelos bastante pobres en los diferentes elementos, partículas que hay ahí. Entonces dijimos, hagamos compostaje y hicimos ahí todo. Bueno, yo creo que esas experiencias se las contó Martín, si no me equivoco, en algo que hubo del peje ahí ahorita que ustedes tuvieron. Nosotros le hicimos el análisis químico a esos abonos orgánicos y vean cómo, a pesar de ser orgánico, pues tenemos buenos indicadores de nitrógeno, fósforo, aplicando estas recomendaciones que también les he dado a ustedes. Y obviamente llegamos a la conclusión de que cualquier compost que se genere bajo estas condiciones y con estos parámetros va a ser un mejorador de suelos. Y la idea es que puedan recuperar estos suelos que son bastante pobres en nutrientes y bastantes ácidos y que se pueda utilizar. Y que además estamos contribuyendo, pues, a la no generación de rellenos sanitarios y a toda la problemática que les mencionaba anteriormente.